Bueno, en general ha sido genial, uno de los proyectos más bonitos de mi vida, sin duda, y con un proceso muy largo desde el casting hasta el leer el guión por primera vez, a ir a rodar, y además un proceso bastante, bueno, que seguramente para todos fue igual, ¿no? Pero en mi caso, especialmente, hice 3 castings, si no me equivoco, y ya en el tercero, que ya era para un personaje específico, que era el de Braulio, interpretado por Michael al final, Michael Hernández, me llega ya un mail de mi repre diciendo, bueno, lo sentimos mucho, pero no tan seleccionado, y bueno, a lo mejor te llega una pequeña parte, ¿no? Que son estos personajes que aparecen, dicen una frase y no vuelven a aparecer más, ¿no? Y una semana después, más o menos, recibo la llamada de mi repre y digo, bueno, va a ser para ofrecerme cualquier otra cosa. Y era para decirme que tenía el personaje de Cabrera. Entonces, bueno, aún así, no me creí nada hasta que no estuviera ahí. Incluso cuando recibí el guión dije, no me voy a creer nada hasta que no digan acción y esté ahí. Así que bueno, al final ha sido un vaivén de un montón de emociones. Tanto renombre, ¿no? Sí, quizás, como tampoco era mi primer rodaje, si fuera la primera vez o yo a lo mejor hubiese tenido otra edad o no sé, sí que lo hubiese visto como con más impresión, ¿no? Pero sinceramente siempre he intentado ver a todos como iguales, ¿no? Da igual que fuera el último, el figurante que se va a 10 kilómetros como Candela o Darío. Evidentemente hay una emoción de que sabes que vas a aprender mucho, que es lo que más me llevaba, ¿no? En plan, sé que voy a aprender mucho de Candela y de Darío, que era alguien que admiraba desde hacía muchísimo tiempo, y sabía que iba a aprender, pero nunca desde el punto de cuando lleguen voy a estar muy callado porque son dos personas enormes en este mundillo, ¿no? Y ellos nos transmitieron justamente lo mismo, de somos exactamente iguales a ustedes, ¿no? Entonces, esa tónica se ha repetido esta temporada y para nosotros es genial, ¿no? Porque hay una frase que se me quedó grabada de alguien que me la dijo en la primera película que rodé, eh, Pepe Sancho, que me dijo, nunca, o sea, desde el momento que te saques una foto con el actor que está al lado tuyo porque le pides una foto, te conviertes, cruzas la línea de convertirte en compañero a fan. Y ya ese actor no te va a ver nunca más como un compañero, te verá como un fan. Y se me quedó grabado y a día de hoy sigo sin tener fotos con nadie. O sea, creo que todo el mundo es igual de profesional, porque incluso la gente que ha llegado nueva, que no había rodado nada, iba con un respeto mucho más grande. En la primera temporada pasó de una actriz que ella no se creía eh, merecedora de estar ahí, porque nunca había hecho nada y era la primera vez que iba a rodar encima algo tan grande y veía que todos los que estábamos allí, más o menos, todos habíamos rodado algo. Entonces ella creía que no se lo merecía y era humildad verdadera, no había nada falso en lo que contaba, ¿no? Y, y para todos nosotros era una igual. O sea, y ella al final lo comprendió, que ella estaba ahí porque se lo merecía. Genial, porque en otros rodajes, que son un poco más fríos, porque no hay tanta cercanía, ¿no? A lo mejor pues vas al día de trabajo, por mucho que luego tú vayas a vivir lo que estás haciendo de una forma maravillosa, pero allí era otra cosa, porque ibas a ver a tu familia, ibas a ver a tus amigos y entonces era levantarse encima, que nos cuidaban muy bien, ¿no? Estar en un hotel tranquilitos, donde te cuidan y te vienen a buscar, vas a rodar, te tratan con todo el mimo del mundo y luego cuando ya estás en acción, estar con un elenco maravilloso, porque creo que seguramente coincidirás, o no, o espero que sí, en que hasta la última persona del reparto está bien. Luego puede haber alguien que te guste más o menos, ¿no? Pero es como que creo que todo el mundo está bien en la serie, ¿no? Entonces, un placer estar ahí siempre, ¿no? Muy bueno. Hay muchas cosas que me siguen sorprendiendo, porque les sorprende a la gente también, pero nunca sabíamos si iba a funcionar o no. Sí sabíamos que iba a causar algo en la gente, ¿no? Porque era la primera vez, literalmente, que existía una serie, ya ni siquiera nacional, porque es hispano-francesa la serie, que el reparto eran todos canarios, casi todos,
y hablando con nuestro acento, no hacíamos de personas de cualquier otro país, ¿no? O de la península, hacíamos de canarios. Y ya sabíamos que eso iba a causar un impacto asegurado, en España al menos. Y luego lo que sí ha pasado, lo que sí que nos sorprende mucho, es que la gran mayoría del público en la primera temporada, o una gran parte más bien, y algunos se mantienen en esta segunda, piensan que no somos canarios, que es imposible que haya tantos actores canarios, o incluso piensan que hemos cambiado el acento. Algunos lo dicen para bien, diciendo, oye, qué buenos son, que hablan muy bien canario, porque no saben que somos de aquí, y otros justo lo contrario, que piensan que estamos forzando el acento, porque claro, como desde el principio no piensa que seamos canarios, se les mete ya en la cabeza que algo estaremos haciendo mal seguro, y realmente estamos hablando con nuestro acento y ya está, ¿no? Entonces siempre hay de todo, opiniones. Solo en un sitio tan pequeño puede pasar algo así, ¿no? Porque se ha creado una familiaridad también con la gente del lugar. Esta temporada tuvimos este problema de la pandemia, que hizo que a la vuelta del confinamiento no pudiéramos tener contacto con gente de la isla, con gente que no fuera del equipo, básicamente. Entonces sí que se enfrió un poco el contacto realmente, nada más. De resto, la gente seguía muy contenta de vernos allí, mucho más contenta que la primera, porque ahora sabían qué estábamos haciendo. A día de hoy nos siguen llamando los de la película, entonces mucha gente, ¿no? No todo el mundo. No vamos a dejar a la gente tampoco del Hierro como que no saben lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero sí que mucha gente dice, son los de la película ustedes, ¿no? Y pasa esto de que en la primera éramos unos absolutos desconocidos allí, la gran mayoría, y ahora quien más o quien menos sabía quiénes éramos, quiénes estábamos allí. Eso no nos pasa en ninguna otra isla. Yo que vivo en Tenerife, la gente en ningún momento me va parando por la calle para decirme, tú eres el de la serie Hierro, ¿no? Pero allí sí pasaba, ¿no? Allí hasta el que tenía una frase en la primera temporada, todo el mundo sabía quién era, ¿no? Entonces sí que ha habido una relación muy bonita con la gente de allí. Absolutamente. Creo que además este año, es el año pasado, el 2020, es posiblemente el año con más turismo de la Isla del Hierro nunca. Había más gente este verano que cuando hay bajada de la Virgen, que hay unas 30.000 personas, pues ahora habían casi 50.000 en verano, y una gran parte de ese turismo venían por haber visto la serie, porque habían visto que estos paisajes era como, esto tiene que ser digital, esto no puede ser real, y querían ver eso. Y como al principio de que se abrieran un poco los aeropuertos, ¿no?, de España, solo se podía viajar dentro del territorio español, pues era mucho turismo español que venía a ver la serie, o sea, a ver los lugares de la serie. Igual de bien que ha funcionado aquí, ha funcionado en Francia, en Alemania, también se ha visto en Rusia, en todos estos países doblada, evidentemente. En Sudamérica también funcionó muy bien, entonces al final es un producto que es entendible en cualquier parte, ¿no? Es un proceso interesante porque yo ya de por sí no tengo un acento demasiado canario. Es un acento canario, creo que no hay duda en ningún momento, ¿no? Pero sí es verdad que intenté que mi acento se pareciera lo máximo posible a cómo hablan en el Hierro, ¿no? Que es como pronuncia un poco más las eses, más que aquí todavía incluso, y más que en islas como Gran Canaria o Lanzarote. Y intenté llevarlo lo más natural posible, ya dentro de que yo ya hablaba muy parecido, ¿no? Y luego, aunque esto luego no se viera en la primera temporada, en guión ponía que yo tenía una granja con animales, ¿entiendes? Entonces, mi hermano tenía animales y fui pues, a ver los animales, estuvimos en un rodaje allí, entonces intenté pues pegarme lo máximo posible a lo que sería Cabrera. Luego en guión al final se cambió el día de rodaje y era un viñedo, entonces era bueno, lo que se veía tampoco requería que tuviera un conocimiento amplio de lo que estaba sucediendo porque lo podía hacer cualquier persona. Lo importante allí era otra cosa, casi no se veía lo del viñedo, pero sí que intenté, en la parte más de elementos del personaje fue eso. Pero luego estaba la construcción de cómo siente Cabrera, cómo camina Cabrera, por qué hace lo que hace, por qué Cabrera es un protector, pero a la vez es un buenazo. O sea, es un tipo que es un buenazo, pero si tiene que proteger a sus seres cercanos, va a dejarse la vida ahí, ¿no?
que al final creo que eso se ve en la primera temporada, creo que se ve bastante bien, ¿no? Que está con sus amigos y no es un tipo que esté por encima de nadie, ni es un tipo violento, pero en el momento que su mejor amigo o uno de sus amigos ha fallecido, no duda en ir a partirle la cara a Díaz, ¿no? Porque piensa que él es el asesino, ¿no? Básicamente, o sea, paramos como todo el mundo. Fuimos el primer rodaje de España en que volvió también, porque era el sitio más seguro del planeta prácticamente. A lo mejor estoy exagerando, pero de España seguro. Y entonces pudimos permitirnos ir allí. Pero tuvimos que hacernos pruebas en origen, sobre todo los que venían de fuera de Canarias, y luego prueba al llegar a la isla y estar en cuarentena allí. Tuvimos que hacer una pequeña cuarentena en el hotel sin poder salir, y una vez nos dan el negativo a todos, nos convierten en unidad familiar. Entonces todo el equipo era unidad familiar porque prácticamente todos vivíamos en el mismo sitio, trabajábamos todos juntos, entonces éramos familia. Aún así, con mascarilla siempre. Pero técnicamente podríamos haber estado sin mascarilla por ser familia en ese momento, ¿no? Pero bueno, cumplíamos las normas de seguridad y hasta ahí cada vez que salíamos de la isla y volvíamos, otro test para comprobar que estuviéramos sanos todos. Y por lo que fuera, nadie resultó positivo en COVID, y lo cual fue, al final es un milagro, ¿no? Porque desde que uno, sobre todo si es un actor o actriz, hubiese dado positivo, siempre nos lo planteamos, ¿qué hubiese pasado? Se cancela esa secuencia ese día, se elimina al actor o la actriz de esa secuencia, no sabíamos qué hubiese pasado, ¿no? Es que, claro, la isla, como es un personaje, tienes que mostrarla, ¿no? Hay interiores, pero hay muchos más exteriores, ¿no? Porque hay que mostrar esta isla. Y son pros y contras. Todo va a verse mucho más bonito, pero al mismo tiempo dependes de que el tiempo esté bien, de que ahora viene una nube y te acaba de tapar el sol y en el anterior plano se ve que está iluminado. Entonces conlleva perder mucho tiempo, mucho más tiempo que en interiores, que vas a tiro hecho con luz controlada. Y por eso la serie es como es, ¿no? También de cómo se ve todo, y por eso también estábamos más tiempo en la isla. Se ha alargado el rodaje, muchas secuencias que el público nunca verá porque no se llegaron a rodar, precisamente también por esto, ¿no? Porque a lo mejor de repente un día llovía. O como es una isla tan pequeña, había a lo mejor que rodar en el cementerio y la desgracia hacía que hubiese fallecido alguien un par de días antes y fueran a enterrarle justo ese día. Y como había un cementerio nada más en donde íbamos a rodar, pues a cancelar el rodaje o a aplazar o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, adaptarnos a lo que había. Hombre, yo iría seguro. No lo sé. O sea, que yo tenga constancia, no va a haber. De hecho, la serie de alguna forma está gafada por lo que sea, eh, eh, en un sentido, que es en el de que no hemos tenido premier. En la primera temporada no hubo, y fue una cosa como muy privada en un local donde pudimos ver en una pantalla pequeñita realmente de un local, ver el episodio, el primero, y esta vez, por lo que estamos viviendo, no ha habido directamente. Pudimos ver unas semanas antes del estreno, cuando Movistar nos envía los capítulos y demás, pues pudimos verlos, y sí, lo que hicimos un grupo de WhatsApp y íbamos comentándolo mientras lo veíamos, pero nada más. Entonces, ojalá se pudiera ver en pantalla grande esta y cualquier otra serie, ¿no? Cualquier otro proyecto que nunca se puede ver en pantalla grande. Que de todos algo. Sí es verdad que tengo una conexión que además, si nos ven juntos creo que se nota enseguida, con Michael Hernández. Desde la primera vez que nos conocimos es como que conectamos al momento, tenemos como un humor muy parecido, nos gusta cierto tipo de cosas, una forma de comportarnos muy parecida, pero luego interpretativamente de todos, está claro, no tengo ninguna duda. Siempre creo que aprendo vamos, de la persona que llega el primer día al rodaje nunca ha hecho nada en su vida, yo estoy aprendiendo de esa persona. Pero hay alguien en especial de que siempre que rodo con él aprendo muchísimo, y de verlo, que es Luis Rodríguez, que interpreta a Bernardo, el abogado de Díaz, y me parece que es un actor maravilloso y del que aprendes mucho sentándote en silencio a mirar, aprendes muchísimo de él.
Creo que es una buena decisión. Creo que, o sea, la segunda ya, a estas alturas ya han salido tropecientas críticas, ¿no? Y todas han sido positivas. En muchas se recalca que la segunda temporada es mejor que la primera. Entonces creo que es lo mejor, ¿no? Acabar en la cima que hacer 10 temporadas y acabas porque ya nadie la ve. No porque has decidido tú de verdad acabarla, sino porque ya la audiencia ha bajado o la crítica es negativa. Entonces es mejor morir en el éxito, ¿no? Bueno, realmente en principio no estaba ambientada en la Isla del Hierro, pero fue como un principio muy vago donde todavía no estaba hecho el proyecto y se ideó para hacerlo en Galicia, en Finisterre, o sea que también era un sitio que se asemejaba, ¿no? Y porque lo querían es como buscar el punto más alejado de España, el sitio más abandonado, el fin del mundo, ¿no? Y en un momento dado del proyecto se decide el Hierro porque también Pepe, si no me equivoco, creo que he leído una entrevista, porque esto sí que no lo he hablado con él, creo que lo he visto en una entrevista de él, que comentaba que tenía un amigo de Tenerife y le comentó algo del Hierro, entonces fueron a verla y fue como, creo que fue como algo más automático, ¿no? Decir, tiene que ser aquí. Y luego lo interesante es como unas personas que no son de aquí, saben tratar con tanto respeto y con tanta verdad a la gente de la isla, ¿no? En ningún momento ves nada forzado ni, ni nada que te parezca una burla al lugar, ¿no? En ningún momento, todo con mucho respeto y eso, y verdad. Y también porque, claro, eliges un reparto canario, nadie está forzando nada, todo el mundo está... Puedo actuar con mi acento por primera vez, ¿no? En un proyecto grande. Entonces, eso es un punto importante. Y luego, que la historia en sí se puede contar en cualquier lado. Luego hay matices que no podrían ocurrir en un sitio que no fuera pequeño como el Hierro, ¿no? El que todo el mundo se conozca, ciertas cosas que se tratan en la serie no podrían pasar en cualquier otro lugar. Pero luego el comportarse de las personas es simplemente la realidad, la verdad, por eso puede funcionar en cualquier lado. Por eso el público la ha aceptado en todos los países donde se ha estrenado, ¿no? Sí, sin duda creo que es uno de los proyectos más importantes de mi vida, si no el más, hasta que sigan llegando más proyectos. Y sí que ha abierto puertas, pero no puertas gigantes, aunque claro, seguramente no hay puerta pequeña, ¿no? Lo importante es que el proyecto que venga después, si tú lo aceptas, sea interesante y tengas ganas de hacerlo. Y sí que han llegado más cosas, ¿no? Y sí que es verdad que ahora el mundo, sobre todo el mundo en Canarias, sabe que hay más actores en Canarias y que estamos por todas partes, que realmente era como, sin menospreciar en absoluto el trabajo que hacen, antes solo se conocía el reparto de Enclave de Ja, ¿no? Es como esta frase mítica que decimos todos, ¿no? Antes solo se conocía a estos actores y actrices y ahora se conoce a muchos más, ¿no? Ahora se sabe que hay muchos más. Pero es que además desde fuera también se pensaba eso. Desde fuera en Península también se pensaba que en Canarias no había actores. Claro, como nunca nos dejan trabajar allí con nuestro acento, desde el público se piensa que no hay directamente. Y ahora se descubre que sí, que hay muchos y con talento además. No lo sé, porque supongo que cada actor ha vivido un camino totalmente diferente. Yo, como dices, he hecho muchísimos cortometrajes y he aprendido muchísimo gracias a todo lo que he hecho, ¿no? Porque yo no fui a una escuela de interpretación y todo lo que aprendí es porque alguien me daba la oportunidad de poder aprender un poco, de poder salir al fondo o decir una frase o protagonizar un corto de un instituto que a lo mejor un corto profesional no lo hubiese protagonizado, pero en ese me daban la oportunidad y yo podía explorar sabiendo que el riesgo era corto, ¿no? Que si lo hacía muy mal, el riesgo era pequeño, ¿no? Era para ponerlo en una clase y ya está. Entonces tuve esa fortuna y por eso pude aprender muchísimo, ¿no? Y lo que me queda por aprender, porque al final no he cambiado. Hay ciertas cosas que ya no hago por tiempo personal, de que no quiero agotarlo en ciertas cosas y por querer explorar otros caminos, pero sí es verdad que yo no dejo de hacer un cortometraje si me llama la atención la historia y si yo voy a divertirme ahí y hay un equipo humano con el que valga la pena compartir el espacio, ¿no? Entonces, por eso creo que es real, que no hay puerta pequeña ni personaje pequeño, ¿no? Esto de, esto no lo voy a hacer porque tiene una frase solo,
En mi caso, para mí no hay personaje fácil. Entonces, si es una frase, va a ser tu frase y es tuya y de nadie más. Aprovéchala, ¿no?